Proseguimos la descripción de las alteraciones imagenológicas del aparato digestivo superior y específicamente seguiremos hablando de patologías gástricas. Entre ellas vamos a tocar en esta charla lo relacionado a la úlcera gástrica. Para empezar deberíamos tener un concepto de lo que muchos autores designan como imágenes de adición, de suma, y en su contrapartida estarían los de sustracción. En este caso estaríamos nosotros hablando de las imágenes de suma o de adición, ya que amplían focalizadamente el territorio que corresponde a la luz gástrica, en este caso en particular. Es decir, que son lesiones que invaden el espesor de la pared gástrica en diferentes grados de profundidad y aparecen entonces como áreas focalizadas que amplían el interior gástrico. Esta sería la descripción básica de cómo se van a ir visualizando las lesiones ulcerosas. Y están dentro del territorio de los estudios contrastados, varitados, la mayor parte de las detecciones de este tipo de patología. Normal y habitualmente tienen una ubicación más frecuente y asientan predominantemente en las proximidades de la curvatura gástrica menor sobre el perfil cóncavo gástrico, y en esa parte es a donde con más frecuencia vamos a encontrar estas imágenes de profundización focalizada de la pared, como una perforación o una tendencia, a la perforación de la pared gástrica, y que el sulfato de bario obviamente va a ingresar en esa excavación y nos va a mostrar entonces detalles de su interior, sus dimensiones y más que nada también de cómo está configurado el contorno, la periferia de esta excavación ulcerosa. Normal y habitualmente es un proceso inflamatorio, sabemos eso, relacionado en la mayor parte de casos con una hipercloridria que podría ser idiopática o secundaria, como habíamos visto también ya al hablar de la gastritis, secundaria a la ingesta de ciertos tipos de productos medicamentosos. En este caso vamos a ver entonces que, como todo proceso inflamatorio, uno de los componentes de todo proceso inflamatorio es el edema. Este edema obviamente va a ubicarse rodeando como un rodete, digamos así, a la boca de esta excavación ulcerosa, y vamos a tener también que los pliegues gástricos van a tener una disposición bastante constante, bastante llamativa en los casos de estas lesiones ulcerosas, y consiste en que estos pliegues van a ir convergiendo, van a ir dirigidos hacia la excavación ulcerosa, y normal y habitualmente también sobrepasan un poquitito los niveles o la configuración del rodete edematoso perilesional. Estas características hacen entonces que desde los diferentes puntos en los cuales pueda ser, digamos, ubicada la persona para el estudio desde diferentes puntos de vista de esta lesión ulcerosa, nos mostraría entonces con varias diferentes imágenes. Podría ser la de la llamada mancha suspendida, cuando solamente persiste el sulfato de bario que quedó atrapado, digamos, en el nicho ulceroso,
con poca visualización de los otros detalles. ¿Por qué? Porque el resto del ámbito gástrico ya pudo haberse deshecho, digamos así, haber eliminado el resto de contraste que podría estar mostrándonos detalles de los pliegues o del rodete edematoso que recién mencionamos. En otras incidencias vamos a verlo, por ejemplo, como una imagen suspendida cuando la estamos mirando de frente, cuando normal y habitualmente también mencionamos, olvidé mencionar que la pared posterior gástrica es la de mayor frecuencia de asiento de estas lesiones ulcerosas. Lo veríamos entonces como la imagen central suspendida de vario, densa, bien evidente, y el halo edematoso circundante y la convergencia de pliegues hacia esa imagen varitada central. Cuando nosotros observamos en una posición adecuada de perfil a este nicho ulceroso, lo vamos a ver como una profundización focalizada de la pared gástrica, como una excavación, digamos así, de una profundidad variable, siempre llena habitualmente del sulfato de bario, y vamos a tener poca o nada imagen característica de la convergencia de pliegues y una partecita quizá del rodete edematoso que rodea a la boca al punto de inicio, digamos así, luminal de este nicho ulceroso. La mayoría de las úlceras gástricas benignas se localizan, decíamos, en la curvatura menor y también a nivel antral y de predominio en la pared posterior gástrica. Las úlceras de la curvatura mayor son más proclives a la malignidad, pero incluso las úlceras benignas en esta localización, que son menos frecuentes, pueden presentar apariencia de malignidad. Vamos a ver enseguida cuáles serían las variantes imagenológicas que orientarían, pero no se constituyen en detalles patognomónicos como para asegurar la característica maligno benigna de una lesión ulcerada. Parece también existir, ya mencionamos también al hablar de la gastritis, una asociación entre la terapia con antiinflamatorios, con esteroides, específicamente en las úlceras de características benignas, y puede evidentemente esta lesión excavada profundizar o aumentar su profundidad hasta incluso producir la perforación de la pared gástrica y la conexión, digamos así, con estructuras adyacentes, y podríamos en este caso establecerse comunicaciones fistulosas por perforación de una úlcera gástrica con estructuras tales como el colon adyacente al estómago, en la parte en la que se encuentra esta lesión. Si vamos a la ubicación antral de las úlceras, a nivel de la región prepilórica, tendríamos que las dimensiones son las que son mucho más reducidas en relación a las clásicas de la pared gástrica posterior y adyacentes a la curvatura menor, como decíamos hace un rato. Pero las dimensiones de una lesión ulcerada no son indicadores fiables de la naturaleza maligna o benigna de la lesión, ya que muchas veces vemos úlceras gástricas gigantes con características totalmente benignas, y avaladas esta afirmación con estudios de anatomía patológica. Vamos a ir progresando en esto, diciendo que si bien el estudio varitado es suficiente para una úlcera gástrica, los estudios posteriores dependen de algunos otros detalles, como ser la confianza que se pueda establecer en las características de las imágenes radiológicas varitadas obtenidas, y por otro lado también habría que ir viendo cómo se presenta en la comunidad en la cual, digamos, se
establece el diagnóstico de una persona portadora de una úlcera gástrica con lo relacionado con los cánceres de estómago. Sabemos que existen comunidades en las que hay un predominio de causa desconocida, se ha atribuido a cuestiones de la alimentación, al tipo de alimentación, a la costumbre, incluso se ha ido a decir que es una predisposición genética a este tipo de patologías, pero no puede desconocerse de que sí existen grupos humanos con una tendencia, una predominancia a desarrollar lesiones ulcerosas malignas en el estómago. Sin embargo, también existen otros métodos que también están incluidos dentro del grupo de coadyuvantes del diagnóstico que ayudarían en un doble sentido a aclarar detalles acerca de las dudas de la etiología benigna o maligna o de las características benignas o malignas de estas lesiones ulceradas. Y es la endoscopía digestiva alta. En este caso estamos, decíamos, jugando con un arma que sí presta una doble utilidad, ya que, por un lado, se realiza la visualización directa desde el interior gástrico de la lesión. Se podrían entonces asegurar detalles o confirmar detalles tales como las características del rodete ulceroso dematoso y las características de los pliegues que, decíamos, en el caso de las úlceras benignas, convergen e incluso sobrepasan el nivel de rodete y se adentran en el interior de la lesión excavada. Comentando algo sobre la parte de una úlcera de características malignas, veríamos que el rodete perilesional, periulceroso, tiene ya irregularidades en su grosor y en partes se extienden ya hasta difumarse, digamos así, en el territorio gástrico, es decir, en la mucosa gástrica perilesional, y por otro lado los pliegues de la lesión ulcerosa de características malignas, que repito, no son detalles patognomónicos de que se trate de una úlcera maligna, sería la irregularidad en el recorrido, en los trayectos de estos pliegues, el mayor grosor de los mismos y la distorsión completa en cuanto a que muchos de ellos ni siquiera llegan hasta el nivel del rodete ulceroso, periulceroso, sino que permanecen como trayectos amputados de distorsión completamente anárquica de los trayectos del relieve mucoso regional. Así que para certificar, estos detalles que pueden visualizarse nítidamente en un estudio radiológico contrastado gástrico realizado con las técnicas y con los conocimientos adecuados del radiólogo, podrían confirmarse por la visualización directa, decíamos, que nos brinda la endoscopía digestiva, donde podemos apreciar con detalles ubicación, dimensiones, detalles del rodete edematoso perilesional, las características de los pliegues regionales, etc. Y el segundo detalle importante que brinda este tipo de estudio endoscópico es la posibilidad de adquirir muestras de la lesión y del territorio que rodea a la lesión con el fin de enviar esos materiales a un estudio anatomopatológico que en definitiva nos va a dar la certeza de las características citológicas de esta lesión. Ahora bien, hay también dos tendencias, digamos, a en qué momento recurrir a la endoscopía. Hay especialistas, gastroenterólogos, que directamente ante una sintomatología sospechosa de corresponder a una lesión ulcerosa gástrica,
ya apelan o recurren a la endoscopía digestiva. Y otros, sin embargo, prefieren contemporizar un poco más, recurrir primero a un estudio contrastado que podría demostrar la presencia de una lesión ulcerada y en un segundo tiempo, digamos así, recurrir a la endoscopía, nada más que ya como una especie de confirmar detalles que nos darían la certeza de las características malignas o benignas de una lesión ulcerosa. Así que cuando también pensamos que el diagnóstico de una lesión cancerosa gástrica precoz es muy difícil de realizar por simples estudios contrastados, varitados del estómago, tampoco es muy característico su detección por endoscopía digestiva, salvo el entrenamiento y la visualización detallada de las regiones que circundan a una lesión ulcerada que podría tener por su periferia, digamos, por los cambios periféricos perilesionales, alguna tendencia a corresponder a una lesión ulcerada maligna. Pero en ese caso siempre repetíamos lo de hace un rato, que el estudio biópsico y la posterior visualización, digamos, de células de características atípicas confirmaría el diagnóstico.